Saludos amigas y amigos, bienvenidos al video número 6 en la serie de análisis de señales y sistemas. En este video les presento las operaciones elementales con señales, que son en esencia diferentes de las dos operaciones básicas que hemos visto para los espacios vectoriales, en el cual podríamos sumar dos señales punto a punto y también podríamos multiplicar una señal por un escalar. Además también hemos visto operaciones de producto punto entre dos señales, es decir, el producto interno, y el cálculo de los diferentes tipos de norma para las señales. Sin embargo, en esta ocasión las operaciones elementales con señales corresponden al desplazamiento en amplitud, desplazamientos en el tiempo, dilatación y compresión en el tiempo, la reflexión en el tiempo, y mostraremos además de cada una de estas operaciones un ejemplo de cómo se aplican. Así que acompáñenme en este video para descubrir estas nuevas operaciones con señales. Comencemos considerando esta señal f de t que se muestra en la parte izquierda de la pantalla, definida para el eje de tiempo de t1 a t2. Vamos a pensar que el punto en el tiempo donde se encuentra el vértice de este triángulo, el vértice superior, vamos a denotarlo simple y sencillamente por t estrella. Una de las operaciones más sencillas que podemos hacer con esta señal es simple y sencillamente sumarle una constante. Y la nueva señal que obtendríamos se muestra ahora en pantalla, y se dice que esta señal f de t, que es prácticamente la misma, es esta figura triangular, se encuentra montada sobre una componente de corriente directa de magnitud c. Entonces lo único que estamos haciendo en realidad es sumarle una constante a toda la señal. En cada punto del tiempo, el valor de la nueva señal es simple y sencillamente el valor que la señal tenía más la constante c. Desde luego estamos pensando que c es una constante positiva, un número real mayor que 0. Si es así, entonces el desplazamiento es hacia arriba del eje del tiempo. Vemos cómo se desplaza esta señal en el eje de la amplitud precisamente, de tal manera que se separa del eje del tiempo esta cantidad. Aquí veríamos precisamente esa magnitud. Todos los puntos se recorren hacia arriba c unidades. Si la amplitud original de la señal es a mayúscula, la amplitud máxima que alcanza, la amplitud de esta señal máxima ahora será a más c. Desde luego, el vértice superior sigue ocurriendo en el punto t estrella en el tiempo, y podemos observar que la figura no se altera de ninguna forma. Ok, si ahora en vez de sumarle la constante se la restamos, vemos el efecto que tenemos aquí del lado derecho de la pantalla, y es que todos los puntos, en vez de recorrerse hacia arriba como fue la vez anterior, se desplazan hacia arriba, hacia adelante en el eje de la amplitud. Aquí los desplazaríamos hacia abajo en el eje de la amplitud, pero la figura no cambia, sigue siendo la misma figura, solamente la estamos moviendo cada vez más hacia la parte negativa del eje de la amplitud. Por supuesto, todo depende de cuánto sea esta constante. Aquí estamos pensando que la constante c en valor absoluto es menor que la amplitud a, la amplitud máxima de la señal, pero la figura de la señal no cambia, y si nosotros seguimos aumentando el valor de c, hay que recordar que c es positiva pero la estamos restando. Si seguimos aumentando el valor, pues vamos a desplazarla cada vez más hacia abajo esta figura, y del lado izquierdo, cuando se la estamos sumando, pues tendríamos cada vez que desplazarla más hacia arriba. Sin embargo, el vértice superior sigue ocurriendo en el mismo punto, en el tiempo, en t estrella, y la figura no se ve alterada para nada. Aquí no estamos graficando el eje de amplitud a propósito, porque el eje de amplitud puede estar muy lejos de este intervalo, es decir, el origen del tiempo, el t igual a 0, puede estar muy lejos del valor de t1 o del valor de t2. Entonces podemos estar muy a la izquierda o muy a la derecha en el tiempo, pero no hay problema. Lo único que tenemos que recordar es que si nosotros sumamos una constante o la restamos, toda la señal se desplaza ya sea hacia arriba en el caso de sumarle la constante positiva, o se desplaza hacia abajo la cantidad adecuada, es decir, el valor de la constante que le estamos restando. Ok, pensemos qué sucede ahora si nosotros restamos una constante. Vamos a pensar que d es un número real positivo, y lo vamos a restar en el argumento de la señal. Ojo, en esta ocasión lo estamos restando dentro del argumento, quiere decir que esto es diferente de la operación anterior.
Si nosotros solo lo restamos de la función en general por fuera del argumento, lo que estamos haciendo es desplazar esta señal hacia abajo. Aquí tendríamos la señal original, que es la roja, desplazada hacia abajo una constante d a partir del eje del tiempo. Sin embargo, en esta ocasión lo que estamos haciendo es restar esa constante a partir del argumento, es decir, le estamos restando del valor del tiempo, le estamos restando de unidades. El efecto que tiene esto es desplazar la señal hacia la derecha. Vemos que la nueva señal, que es la amarilla, la señal original f de t está en rojo aquí en líneas punteadas, corresponde con esta que tenemos aquí. Este sería el valor de t estrella, aquí lo tendríamos, este sería t estrella. Cuando nosotros restamos del argumento un valor constante positivo, desde luego, estamos moviendo la señal hacia la derecha en el eje del tiempo. Por lo tanto, si esta señal roja f de t representa la evolución de un fenómeno, lo que está pasando aquí es que este fenómeno sucede más tarde. Se desplaza precisamente en el tiempo la cantidad d, esta aquí la vemos, en la distancia que ocurre entre cualesquiera dos puntos correspondientes. Uno de los más fáciles de identificar es el vértice superior. Aquí lo estamos viendo, se desplaza hacia la derecha, toda la señal se mueve hacia la derecha, quiere decir que se va hacia adelante en el tiempo, se va hacia el futuro. Va a suceder después, va a suceder de la misma forma el fenómeno, pero va a suceder un tiempo después, de unidades de tiempo después. Por eso a esta cantidad le llamamos retardo. Entonces retrasar una señal, retardarla, es lo mismo que desplazarla hacia la derecha, y eso lo conseguimos restando un número positivo en el argumento de una señal del tiempo, una función del tiempo. No obstante, la figura no cambia. Por lo tanto, aquí podemos ver que este punto en el tiempo donde se presenta el vértice ahora de la señal retardada tendrá que ser t estrella más de unidades en el tiempo. Aquí lo tenemos. Todos los puntos correspondientes se desplazaron exactamente de unidades hacia la derecha, se retardaron, se retrasaron. Esto es, por ejemplo, cuando posponemos las cosas. Si tenemos que hacer un experimento hoy, a lo mejor no queremos hacerlo, no tenemos ganas de hacerlo, ya estamos cansados y nos esperamos un día, nos esperamos hasta mañana, y entonces se supone que vamos a hacer exactamente lo mismo, lo que íbamos a hacer hoy, de la misma forma. Sin embargo, va a suceder después. Sin embargo, si ahora en vez de restar esa constante positiva en el argumento, la sumamos, aquí podemos ver cómo la señal se desplaza en esta ocasión hacia la izquierda. Es decir, que se mueve hacia atrás en el tiempo. Y la cantidad de tiempo que se mueve hacia atrás también en este caso es de unidades de tiempo, aquí lo vemos. Sin embargo, como ahora el fenómeno sucede antes, es decir, vamos a pensar que teníamos programado un evento para cierto tiempo, en este caso el tiempo que vemos aquí sería el tiempo t estrella, donde se presenta el pico de este triángulo, seguiría siendo t estrella. Sin embargo, pensamos que lo podemos adelantar, y entonces aquí ponemos, le sumamos d unidades al argumento en el tiempo en la señal, y el tiempo en el que se presenta ahora este vértice sería t estrella menos d unidades de tiempo. Entonces vamos a pensar que si aquí tenemos esta actividad programada, por ejemplo un examen, y de repente el profesor dice que no va a poder venir el día del examen y por lo tanto tiene que hacerlo antes, entonces el examen se adelanta. Y aquí tendríamos que hacer el examen, no lo sé, digamos un día antes. Eso se consigue sumándole al argumento en el tiempo una cantidad positiva. Entonces estamos adelantando las cosas. En este caso, en este ejemplo, a diferencia del ejemplo anterior, a d se le conoce como adelanto. Y entonces a la señal verde que vemos desplazada hacia la izquierda se le conoce como señal adelantada. Asimismo, aquí en el caso anterior, a la señal que vemos desplazada hacia la derecha, esta amarilla que sería aquí, se le conoce como señal retrasada o señal retardada. Ambos efectos se conocen con el nombre de desplazamiento en el tiempo. Hay que notar que la figura no cambia, sigue durando exactamente lo mismo la señal, su figura es exactamente la misma, lo único que pasa es que se mueve ahora hacia la izquierda o hacia la derecha. Se les conoce como desplazamientos en el tiempo, y si se mueve hacia la derecha en particular se llamará retardo, y si se mueve hacia la izquierda en particular se llamará adelanto esta operación. Muy bien, si ahora nosotros tenemos el caso donde a minúscula es una constante positiva
y vamos a pensar que es una constante estrictamente mayor que la unidad, es decir, a es un número mayor que 1, nosotros ahora dividimos el tiempo entre ese número, es decir, lo estamos dividiendo entre una cantidad mayor que el 1, podríamos ver que el efecto que eso tiene es que la señal original, esta roja, la que vemos aquí, pero en líneas punteadas, ahora parece ensancharse, se dilata. Su duración, aquí la tendríamos, la duración original de la señal roja, pero ahora la estamos haciendo durar un poco más. Eso depende de cuál sea la magnitud de este número, pero para que observemos este efecto, cuando dividimos el argumento del tiempo entre un número, tiene que ser mayor que la unidad, para que nosotros observemos este fenómeno de dilatación en el tiempo. Ese es el efecto que tiene cuando nosotros manipulamos el argumento dividiéndolo entre una cantidad superior a la unidad. Por el contrario, si nosotros tomamos el mismo número a positivo mayor que la unidad y lo multiplicamos en vez de dividirlo, ahora multiplicamos el argumento, el valor del tiempo, lo multiplicamos por a, lo que estamos haciendo es hacer que nuestro fenómeno suceda más rápido. Estamos comprimiendo en el tiempo la señal f de t. En el caso primero, en el caso de la dilatación, cuando nosotros dividimos el argumento entre un valor mayor que la unidad, estamos diciendo que la señal resultante f de t sobre a es la versión dilatada de la señal f de t. Pero aquí sería la versión comprimida en el tiempo de la señal f de t, cuando nosotros en vez de dividirlo lo multiplicamos. Entonces aquí tendríamos el caso de la dilatación y aquí tendríamos el caso de la compresión en el tiempo. Lo que esto indica es que, desde luego, nuestra señal se está haciendo más angosta, y lo que indica es que el fenómeno sucede más rápido. Sin embargo, en ambos casos hay que notar que la figura no cambió drásticamente, es decir, sigue siendo un triángulo en ambos casos, la figura en general se preserva y lo único que pasa es que se ensancha o se comprime. Eso es lo que está pasando. En el primer caso podríamos pensar que pues retardamos nuestro fenómeno. Vamos a pensar que esta fuera una reacción química, este triángulo representara un fenómeno que fuera una reacción química, y en este caso le estamos añadiendo una sustancia que le sirve como retardador. No hay que confundirlo con el caso que vimos anteriormente de desplazamientos. Aquí lo único que estamos haciendo es que el fenómeno sucede más lento. Esto a veces se utiliza en algunos procesos de pintura, por ejemplo, para evitar que la pintura se seque rápidamente antes de meterla, por ejemplo, a un horno de pintura, una pieza que pintamos con esa pintura. Entonces, para que no se seque una parte y la otra quede húmeda y haya diferencias, se le pone una sustancia que se llama retardador, y lo que hace es que el fenómeno sucede más lentamente. Si nosotros lo pensamos en términos de un video, por ejemplo, y aquí ustedes con los controles de YouTube tienen cómo experimentar con eso, aquí lo que podemos ver es que es como una especie de cámara lenta cuando nosotros hacemos esta dilatación en el tiempo. Vamos a pensar que este es un video y así sucede, no sé, que una persona se cae. Entonces aquí, cuando nosotros dividimos el argumento entre a mayor que 1, lo que está pasando es que le estamos poniendo cámara lenta. Entre mayor sea este número, más lenta va a ser la evolución. Y entonces el fenómeno sucede más lento y se ve como la persona se cae, pero en cámara lenta. Por otro lado, si nosotros aquí multiplicamos este número en el argumento, cuando vemos la compresión del tiempo, le estamos poniendo que se vaya en cámara rápida. Es cuando le ponemos la velocidad de reproducción más grande, más alta. Es 1.5x, 2x, etcétera, etcétera, 4x, etcétera. Entonces aquí nosotros vemos cómo la persona se cae más rápido. Lo que estamos haciendo es manipular la velocidad de reproducción del video, desde luego. Y entonces parece que el fenómeno sucede más rápido. Volviendo al ejemplo de la reacción química, sería como agregarle un catalizador que hace que la reacción suceda igual pero más rápido. Ok, finalmente vamos a considerar una señal f de t. En este caso en particular, pensemos que f de t está definida para todo tiempo, pero es este pulso que vemos aquí, es una figura de un pulso cuadrado. Aquí tenemos que antes de 0 es negativo, cuadrado o rectangular más bien, y después se vuelve triangular y es positivo, pero se acaba, es decir, tiene duración finita, pero está definido para todo el tiempo, es decir, va a durar en 0 hasta menos infinito del lado izquierdo, y del lado derecho va a durar en 0 hasta el más infinito.
Si nosotros ahora multiplicamos por -1 el tiempo que hay aquí, es decir, le ponemos un signo menos al argumento, lo que estamos haciendo es reflejar la señal, es como haberla rotado alrededor de este eje de la amplitud 180 grados. Y en este caso sí es muy importante notar que siempre lo que nos sirve como espejo es el eje de la amplitud, o sea, el de las ordenadas, de tal manera que todo lo que está de la izquierda se va hacia la derecha, se refleja, y de ahí el nombre de esta señal. También todo lo que está acá hacia la derecha se va hacia la izquierda de forma reflejada. Por eso se le llama reflexión en el tiempo. ¿Cómo podríamos entender este fenómeno con un ejemplo coloquial? Bueno, si nosotros pensamos que aquí empieza un video a reproducirse y suceden las cosas que suceden en el video, por ejemplo, una persona se cae y aquí queda tirada en el suelo al final del video, aquí nosotros lo estamos poniendo al revés, lo estamos reproduciendo en reversa, y entonces vemos como la persona en el video en reversa empieza tirada en el suelo y se levanta y va caminando al revés antes de caerse. Entonces aquí lo tenemos, termina el video reflejado cuando la persona entra en escena, antes de caerse en la física real, desde luego. Entonces nosotros aquí tenemos esta operación llamada reflexión en el tiempo, y le conocemos a la señal f de menos t como señal reflejada. Y a pesar de que se le conoce simple y sencillamente como señal reflejada, es muy importante recordar que esta reflexión es en el tiempo. Entonces es una señal reflejada en el tiempo. Por supuesto, no hay que confundir el caso anterior con multiplicar por -1 toda la señal, es decir, por fuera del argumento. En ese caso lo único que vemos es que se refleja pero en la amplitud. La señal original, en este caso es la triangular de hace rato, tiene excursiones hacia la parte positiva en la amplitud. Si nosotros le multiplicamos un -1, lo que va a pasar es que todas las amplitudes diferentes de 0 cambian su signo. En este caso todas estas son positivas, aquí todas se vuelven negativas. Entonces también veríamos que esta señal está reflejada pero respecto al eje del tiempo, no respecto al eje de la amplitud. Y por eso hay que tener cuidado con los nombres que se le da. Aquí también sería una reflexión en amplitud, pero para evitar estar utilizando reflexión en amplitud y reflexión en el tiempo, se le deja reflexión en el tiempo al caso anterior. La señal reflejada es cuando tenemos f de menos t, que sería el caso anterior, y este caso que vemos aquí ahorita le llamamos inversión, así sencillamente. Entonces esta es la señal invertida. Entonces así le llamamos inversión. Hay que recordar desde luego que es en la amplitud, pero cuando nosotros nos referimos a una señal invertida, simple y sencillamente es multiplicarla por -1. Aquí la tenemos ya. Así que es importante no confundir esas operaciones, y por lo tanto la operación anterior, que refleja cómo suceden los fenómenos, de tal manera que lo primero es ahora lo último y lo último lo primero, es decir, que invierte el orden en el tiempo, vamos a dejarle reflexión, y a esta de aquí, que vuelve a todas las amplitudes que eran positivas negativas, y a todas las que podrían ser negativas las vuelve positivas, es decir, les cambia el signo, le llamamos simple y sencillamente inversión. De tal manera que nuevamente aquí menos f de t es la señal invertida correspondiente con f de t. Ok, sin embargo, esas operaciones no son mutuamente exclusivas. ¿Qué quiere decir? Todas las operaciones que vimos hasta ahorita en el video de hoy pueden ser aplicadas de forma simultánea. Vamos a pensar aquí en la señal f de t del ejemplo de la reflexión en el tiempo. Ya le asigné algunos valores, es decir, que este es un pulso triangular tipo, digamos, diente de sierra, que tiene amplitud unitaria y también duración unitaria. Y también vamos a pensar que esta parte del pulso es un pulso cuadrado, negativo, con amplitud igual a -1 y duración también de 1, empieza en -1, termina en 0, de ahí empieza el triángulo en 0 y termina en 1. Vamos a aplicarle todas las operaciones que vimos de forma combinada. Vamos a ver pues qué es lo que obtenemos. Así que para hacer eso, lo primero que necesitamos es expresar esta señal en forma matemática, y para hacer eso vamos a representarla por intervalos. Y aquí tenemos precisamente ya esa representación. Aquí lo que estamos viendo efectivamente es que la señal vale 0 para tiempos menores que el -1. Vale 0 desde menos infinito hasta -1. Y después vale -1 entre -1 y 0. Sin embargo, aquí hay que tener cuidado. Hay que fijarnos que este límite
Aquí es una desigualdad estricta. El menos 1 no se incluye en la señal que vale 0, se incluye en la parte de la señal que vale menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, en el sentido estricto del cálculo, esta línea, las líneas verticales, no son parte de la señal, de hecho son discontinuidades. Y a pesar de que la señal sí puede ser discontinua, tenemos que conservar la idea del tiempo continuo, es decir, el tiempo no puede romperse, lo discutimos en el primer video de esta serie. Entonces, vamos a ver qué sucede. ¿Qué pasaría si la desigualdad fuera de esta forma? Si aquí no fuera estricta y le permitimos también tomar el menos 1 en ambos intervalos, lo que pasa es que este punto en la señal está contenido dos veces, y desde luego eso es imposible. Eso sería tanto como decir que un objeto se va a multiplicar, en este caso se va a duplicar instantáneamente en el tiempo. Si nosotros tenemos una manzana, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una manzana en la mesa y que de repente llegara un instante del tiempo en el que esta manzana genera espontáneamente otra manzana, y pasando ese instante de tiempo vuelve a desaparecer, eso no sucede en la realidad. Entonces tenemos que tener cuidado con cómo incluimos estas desigualdades. Dicho de otra forma, lo que tendríamos que dejar aquí es uno de estos puntos vacíos. Como estaba la señal originalmente, es decir, si nosotros borramos esta igualdad en el primer intervalo, obtenemos el efecto deseado, puesto que en este caso este punto quedaría vacío. Así no se incluye dos veces en el tiempo, solo se incluye una vez. Aquí es el intervalo abierto. Cuando llegamos al menos 1 no podemos tocarlo en el intervalo del primer caso, pero en el intervalo del segundo caso sí. Es un intervalo que está cerrado por la izquierda para el menos 1. Entonces la señal cambia de valor súbitamente de 0 al menos 1, pero cada punto de la señal solo se incluye una vez por cada tiempo. Tampoco podríamos tener el caso donde los dos puntos estuvieran rotos. Aquí sería tanto como tener esta situación donde las dos desigualdades son estrictas. En ese caso lo que sucedería sería que en nuestra manzana, ahí la veríamos en la mesa, pero habría un instante del tiempo en donde desaparece y súbitamente vuelve a regresar. Es decir, pasa de la existencia a la inexistencia en un instante de tiempo y luego vuelve a existir. Eso desde luego pues es imposible. Por lo tanto, tenemos que definir bien siempre nuestros intervalos de tal manera que todos los puntos del eje del tiempo estén contenidos. Pero por otra cosa, la señal puede ser discontinua sin lugar a dudas. Entonces lo único que tenemos que tener cuidado es ver dónde la incluimos. Y lo que sí no puede ser discontinuo es el tiempo. El tiempo tiene que ser continuo. Por supuesto, para las señales del tiempo continuo. Ya vimos también que en las señales del tiempo discreto la representación del tiempo cambia. Bien, según lo dicho aquí entonces en nuestro intervalo, el 0 no forma parte de esta evolución en el menos 1 del segundo intervalo de la señal. Por lo tanto, aquí este círculo debe estar vacío. Y el círculo que está lleno, es decir, donde se incluye este punto, aquí lo tenemos, está en esta parte del intervalo. Para la señal t, la función t, en este caso la línea recta que pasa por el origen, aquí la tenemos. Aquí ya se incluye el 0 en este punto, es decir que f de 0 es igual a 0 y no igual a menos 1. Por eso es importante hacer todas estas aclaraciones. Sin embargo, en señales generalmente pues se estila dibujar como habíamos dibujado originalmente, sin estos puntos vacíos ni llenos, ni tampoco estas líneas punteadas. Se pone todo en una línea sólida y hacemos nuestro análisis en función de la definición por casos, es decir, de su representación matemática más que de la figura. Sin embargo, aquí vamos a ser claros el día de hoy. Vamos a poner dónde están incluidos los casos y cuáles puntos tienen que estar llenos y cuáles puntos tienen que estar vacíos. Desde luego los vacíos representando desigualdades estrictas y los puntos llenos pues representando desigualdades pero inclusivas, donde puede ser menor o igual, mayor o igual. Ok, entonces esta sería nuestra señal. Ya tenemos representados los cuatro casos. Aquí la señal, como comentamos, vale 0 un buen rato, luego vale menos 1 en todo este intervalo, y luego esta es la recta t
y luego vuelve a valer 0. Aquí tenemos esos casos. Entonces, en este tipo de representación, todo lo que está a la izquierda de estos puntos y coma, pues son las amplitudes. Y desde luego, todo lo que está a la derecha es la descripción de los intervalos temporales. Así que esta es una gráfica de una señal. Bueno, esta es la representación de la señal que está aquí en esta gráfica, y se le conoce como señal continua por partes, es decir, es continua en regiones, pero está rota, pues es discontinua en general, y está definida por partes, por trozos. Aquí la tenemos. Ok, pensemos en un ejemplo para aplicar todas las operaciones que vimos el día de hoy, y vamos a construir la señal G de t a partir de la señal f de t, como sigue con estas operaciones. Aquí podemos ver que la estamos invirtiendo por una parte, y también estamos provocando un desplazamiento en el tiempo, y estamos provocando también una dilatación en el eje del tiempo, y también estamos provocando una reflexión en el eje del tiempo, y además estamos provocando un desplazamiento en la amplitud. Vamos a ver cómo se vería la señal G de t, que por supuesto será una versión deformada y desplazada de esta señal. Para descubrir cómo sería esta señal, lo primero que vamos a hacer es construir f de 3 menos t sobre 2 de la siguiente forma. Simple y sencillamente a partir de la definición de por casos, donde quiera que veamos en la definición original la variable t, por ejemplo aquí, en esta parte, en los intervalos, aparecen todos los intervalos, pero en la amplitud aparece solo en un caso. Donde quiera que nosotros veamos t, ahora lo vamos a reemplazar por 3 menos t sobre 2. Por lo tanto, vamos a obtener en primera instancia lo siguiente. Primero que nada, observamos las amplitudes. Queda otra vez 0, menos 1 y 0 en el primero, segundo y cuarto caso, porque ahí no aparece la variable del tiempo. Pero en el tercer caso, donde aparece la variable del tiempo, tenemos que reemplazar por 3 menos t sobre 2. Y aquí ya lo hemos hecho. Ahora tenemos que construir los intervalos del tiempo, y para eso igual vamos a sustituir 3 menos t sobre 2 donde quiera que veamos una t en las expresiones de los intervalos. Ok, aquí ya lo tenemos. Simple y sencillamente estamos sustituyendo directamente, no estamos haciendo otra cosa. El procedimiento que vamos a hacer aquí pues es completamente analítico, es decir, vamos a trabajar con puros símbolos, y a final de cuentas vamos a graficar la función que resulte. Sin embargo, con un poco de práctica nosotros podemos ahorrarnos todo este procedimiento a partir de esta figura, si nosotros sabemos qué es lo que representa cada una de estas operaciones que estamos haciendo. Nuevamente, desplazamiento en la amplitud, pero antes del desplazamiento en amplitud tenemos la inversión de la señal, pero de una versión de la señal que está desplazada, reflejada y expandida en el tiempo, y después invertida. Y una vez que está invertida y todas estas tres operaciones que le hicimos, la desplazamos hacia arriba una unidad en la amplitud. Con un poco de práctica lo podremos hacer por inspección, es decir, pues a simple vista, y podríamos decir cómo va a ser esta señal. Sin embargo, vamos a hacerlo así esta vez para ser más ilustrativos. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es álgebra en donde se pueda. En el caso de las amplitudes no es necesario hacer nada más. Ya están aquí las expresiones. Hay que notar que las constantes siguen siendo constantes y la línea recta t ahora se transformó en esta recta, pero sigue siendo una recta. Y ahora entonces tenemos que despejar de los intervalos, de tal manera que queden expresiones parecidas a esta, que esté t solita y esté en medio de una desigualdad, o sea, una desigualdad hacia la izquierda, hacia la derecha, o en medio de dos desigualdades. Hay que recordar que en esta notación estos son dos desigualdades abreviadas, pero el chiste es despejar t. Entonces vamos a proceder de esa forma. Vamos a hacerlo para el primer intervalo. Lo primero que podemos notar es que podemos pasar el 3 hacia la derecha del signo menor que. Entonces pasaría como menos 3 y quedaría menos t sobre 2. Aquí lo tenemos. Menor que menos 1, menos 3. Desde luego esto es igual a menos 4. Entonces tenemos menos t medios menor que menos 4. Ok, si multiplicamos todo por menos 1 para deshacernos de los signos menos, entonces invertimos la desigualdad.
multiplicamos todo por menos 1 y tenemos t sobre 2 mayor que 4, y después lo que hacemos es despejar el 2. Como el 2 ya es positivo, cuando lo despejamos pasa multiplicando, pero la desigualdad no se altera y queda t es mayor que 2 por 4, o sea 8. Entonces ya tenemos nuestro primer intervalo. En vez de escribir todo esto, escribimos t mayor que 8. Ok, entonces vamos a hacer álgebra con el segundo intervalo, y aquí desde luego hay que recordar que son dos desigualdades, pero están abreviadas. Por lo tanto, podemos escribir lo siguiente. Aquí la tenemos. Esta es la desigualdad original, y lo que hay que recordar es que siempre que vayamos a despejar una cantidad, por ejemplo este número 3, tenemos que despejarlo hacia ambos lados, puesto que tenemos dos símbolos de desigualdad. Aquí, si nos lo llevamos, o sea si lo despejamos, pasa hacia ambos lados como menos 3. Aquí lo tendríamos menos 3, menos 1, menor o igual que menos t medios, menor que menos 3. Lo despejamos hacia ambos lados. Multiplicamos todo por menos 1, desde luego este es menos 4, menos 3 menos 1 es menos 4, multiplicamos todo por menos 1 y lo que obtenemos es 4, invertimos las desigualdades por multiplicar por menos 1, t medios mayor que 3. Después multiplicamos por 2 y obtenemos, desde luego, hay que multiplicar este 2 pero hacia ambos lados de la desigualdad. Entonces tendríamos 8 mayor o igual que t mayor que 6. La forma en la que estamos acostumbrados a ponerlo es en orden: los números más pequeños a la izquierda, los números mayores a la derecha. Entonces aquí ya la tendríamos de esta forma y la escribimos en lugar de toda esta desigualdad. Ya la tenemos expresada de esta forma, es equivalente. Ok, entonces procedemos a despejar la tercera desigualdad. Nuevamente la transcribimos tal cual y despejamos de ambos lados. En este caso el 3 va a pasar como menos 3 hacia ambos lados, así que aquí tendríamos menos 3 menor o igual que menos t medios, menor o igual que 1 menos 3, o sea menos 2. Multiplicamos por 2 ambos lados y obtenemos menos 6 menor o igual que menos t, menor o igual que menos 4. Después multiplicamos por menos 1 todas las desigualdades e invertimos la dirección de esas desigualdades, de tal manera que queda 6 mayor o igual que t mayor o igual que 4, y nada más lo agrupamos de tal forma que quede expresado en orden, es decir, del número más pequeño a la izquierda al número mayor hacia la derecha, y la reemplazamos. Finalmente hacemos álgebra con la última desigualdad. En este caso es una desigualdad sencilla, es más fácil. Despejamos como estamos acostumbrados y aquí obtendríamos menos t medios es mayor que menos 2, y después menos t es mayor que menos 4, y finalmente multiplicando por menos 1 t es menor que 4. Así quedaría nuestra desigualdad. Entonces la sustituimos, la reemplazamos aquí, t es menor que 4. Ok, entonces nos damos cuenta también de que los intervalos quedan bien definidos. Para este caso t es menor que 4, el 4 no se considera dentro de este cuarto intervalo, pero se considera en el tercer intervalo. En este tercer intervalo se considera el número 6 incluido, pero por lo tanto no se considera incluido en el intervalo número 2. El 8 está incluido en el intervalo 2, pero no está incluido en el intervalo primero, digamos. Entonces está bien definida esta situación. Aquí no hay puntos que queden dos veces contenidos en el tiempo o que queden vacíos para puntos en el tiempo en donde la señal no esté definida. No, está bien definido, queda todo definido para cada instante del tiempo. A cada punto en el tiempo siempre le corresponde una amplitud, y eso es consecuencia de que lo definimos bien desde el principio. Por lo tanto, aquí tenemos esta señal y lo único que tenemos que hacer ahora es agregarle las operaciones que nos faltan. Aquí nosotros ya tenemos esta parte, hay que aplicarle la inversión. Aquí tenemos este signo, y entonces lo único que hacemos cuando manejamos la inversión es modificar la amplitud, le cambiamos el signo a la amplitud. Por lo tanto ya no trabajamos con estos intervalos, los dejamos iguales. Aquí menos f de 3 menos t sobre 2 es la señal invertida
respecto a esta señal, y lo único que hacemos es multiplicar por menos 1 las amplitudes, lo que está a la izquierda de estos puntos y coma. 0 por menos 1 pues es 0, menos 1 por menos 1 es 1, aquí tendríamos t medios menos 3, y luego otra vez 0, y los intervalos se quedan exactamente iguales. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra señal invertida y ya le habíamos aplicado previamente estas tres operaciones. Lo único que tenemos que hacer es desplazarla, y esto también es en la amplitud, por lo cual le sumamos una unidad a todos estos valores de la amplitud también para obtener lo siguiente. Ok, entonces aquí ya la tenemos, sería la señal g de t, la señal que teníamos aquí, ya nada más nos faltaba sumarle un 1, ya lo hemos hecho en la amplitud. 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 2, t medios menos 3 más 1 es t medios menos 2, y 0 más 1 es 1. Ok, entonces esta es la señal G, vamos a ver cómo se ve su gráfica. Ok, aquí en el primer caso vemos que para tiempos mayores que 8, nuestra señal debe valer 1, aquí tenemos la amplitud igual a 1, y ya representamos el primer caso. Luego tenemos que entre 6 y 8, es decir, aquí entre estos dos números, la amplitud de nuestra señal debe ser el número 2. Aquí lo tenemos. Y después el caso fácil aquí es para tiempos anteriores al 4, la amplitud vuelve a ser 1. Y luego tenemos el tercer caso, que es el de la línea recta. Desde luego es una línea recta con pendiente positiva y tiene aquí una ordenada al origen. Sin embargo, para no trazar la línea recta hasta la ordenada, hasta el eje de las ordenadas, de la amplitud en este caso, simple y sencillamente vamos a evaluar qué pasa cuando t es igual a 4. Si t es igual a 4, pues tenemos 4 entre 2 es igual a 2, 2 menos 2 es igual a 0, nuestra línea recta empieza aquí, en el punto sobre el eje del tiempo, aquí en el tiempo 4. Y si nosotros sustituimos igual a t igual a 6, tendríamos 6 sobre 2 es 3 menos 2 igual a 1. Entonces nuestra línea termina aquí, en la amplitud 1, cuando el tiempo es igual a 6. Por lo tanto, tenemos esta línea recta. Y así es como queda nuestra señal. Desde luego, aquí unimos estos puntos. Y hay que recordar que en realidad, pues esos puntos verticales, estas líneas verticales, son en realidad líneas punteadas. No son parte de la señal. Como lo hicimos así aquí en esta parte, vamos a respetar esa notación solo por esta ocasión. Y tenemos esta figura. ¿Qué es lo que podemos observar? Es de la misma forma en realidad, solamente que está reflejada por este signo menos. Está desplazada 6 unidades, pero hacia la derecha, porque a pesar de que aquí el signo del número 3 es positivo, el eje de tiempo está reflejado y está escalado, está dividido entre 2. Entonces el efecto combinado que tiene es que en vez de irse hacia la izquierda, se va hacia la derecha. 6 unidades, aquí la tenemos. Y después, también, ¿qué sucede? Está invertida, es decir, el triángulo ahora apunta hacia abajo y el cuadrado ahora está hacia arriba, y desplazada una unidad, aquí la vemos, hacia arriba en el eje de amplitud. Entonces todas estas operaciones pueden ocurrir simultáneamente. Desde luego, aquí en términos de los puntos, pues vamos a observar los intervalos para ver dónde están incluidos, y nos damos cuenta primero que nada que aquí no está incluido este menos 1, aquí este 1 no está incluido, aquí es vacío, se incluye en el lado de la recta. Estos dos puntos están incluidos. En el tiempo igual a 6 no se incluye en el número 2, aquí lo vemos, está vacío. Y en el punto, cuando el tiempo es igual a 8, el 1, el valor de esta recta no está incluido en el 8, el que está incluido en realidad es el número 2, correspondiente a este intervalo. Entonces así tenemos cómo se ve la señal a la que le aplicamos todas las operaciones que vimos en este video. Se pueden aplicar de forma simultánea. Como les digo, hubiéramos podido ver esto fácilmente a partir del dibujo original con un poco de práctica. Este tipo de operaciones de reflexión en el tiempo y desplazamientos van a ser muy importantes en videos posteriores. Ya casi llegamos a esos temas cuando veamos la operación llamada convolución. Muy bien, amigas y amigos, hemos llegado al final de este video. Como siempre, agradezco mucho su atención.
Espero tenerlos nuevamente por aquí en este canal y me despido de ustedes no sin antes decir espero que se encuentren muy bien y de recordarles como siempre que si les ha gustado el contenido de este video, no se olviden darle like y si aún no lo han hecho, suscribirse a este canal para ver más videos como este. Agradezco mucho su atención y desde luego nos vemos en el próximo video.